Ahora escuchábamos lo que decía Roberto Campa. Me parece muy sensato, ¿no? Establecer los lugares donde hay mayor incidencia delictiva, combinados con mayores problemas sociales, cruzados con mayores problemas sociales, para aplicar todas estas políticas del programa de prevención social de la violencia y la delincuencia en esos lugares. Platicamos hace unos minutos también con Monte Alejandro Rubido y Rubido nos decía prácticamente lo mismo. Hay que establecer ese tipo de políticas localizando tanto en el ámbito municipal como regional lo que está sucediendo para aplicar políticas específicas en cada uno de estos lugares. ¿Cómo lo ves? Extraordinario. A mí también me parece bien. Me gusta el tema de la transversalidad, me gusta el tema de la focalización, sobre todo en aquellas zonas de alto riesgo que ya estén debidamente demarcadas y ubicadas. Sin duda, el combate se alinea también con un programa de prevención, cosa que nos da un poquito más de certeza y claridad en estos espacios regionales que tienen características sumamente específicas. Involucrar a esas autoridades locales, involucrar a las organizaciones civiles en esos espacios y en las decisiones, hacer política de abajo hacia arriba en temas donde está brotando estos focos de donde existe delincuencia y para prevenirla. A mí me gusta, sin duda me gusta y me parece que esa transversalidad también nos dará resultados. ¿Están preparados los municipios para actuar? Porque pareciera que en muchas ocasiones yo veo no sé si la mayoría, pero buena parte de los municipios rebasados por su problemática y me parece que necesitan, además de recursos, mucha ayuda estatal y federal. Fíjate que justamente ese tema fue lo que me motivó a hacer algunos cruces de estos listados, de las demarcaciones, de los listados de quienes están ejerciendo Subsemun, de los listados quienes están accediendo al Programa Nacional de Combate el Programa Nacional de la Lucha contra el Hambre, y para poder ver y ubicar un grupo de municipios que me ocupan en ese análisis, que son los 37 municipios de 9 estados en donde se han conformado policías comunitarias o grupos de autodefensa. Porque en este primer arranque de las 57 demarcaciones, donde como acabamos de escuchar, se están atendiendo las localidades o las regiones donde hay el mayor índice de delincuencia, que es el 40% en estas 57 a nivel nacional de delitos. A mí me parece que en ese primer saque están los que tendrían que estar, porque además atienden a un mayor núcleo poblacional en esa prevención. En la siguiente demarcación, Jorge, son 100 municipios que todavía no se conoce quiénes los van a integrar. Y partiendo de que hay 2 criterios dentro de 6, 2 básicos que a mí me jalan, que es en el sentido de que sean factores de riesgo. Estas comunidades con estos grupos de autodefensa ya son un factor de riesgo importante. Claro. Y el otro elemento es que la propia ciudadanía esté haciendo este reclamo, que también lo es. ¿Y cuál de los reclamos? ¿De formar los grupos? No. Un reclamo de atención, claro. y de vacío de Estado, de autoridad institucional, de programas asistenciales, un reclamo de pobreza, de rezago, de marginación. En ese sentido hay un reclamo, por eso estamos viendo que hay un núcleo poblacional o ciudadanos que no estamos claros si están formando esto o incorporándose estos grupos por su necesidad en sí, o porque también tengan un interés en los grupos delictivos. Ya lo sabremos en su momento cuando bajen estos programas. Pero sí, en esas 100 municipios, en esa demarcación, que no sabemos todavía cuál va a ser el criterio en las bases, y haciendo el llamado de estos 2 puntos que te comento, me parece que estos 37 municipios cotizan para estar en esa siguiente etapa, que serían los 100 municipios siguientes. Ahora, el inconveniente que le veo es que esa siguiente etapa ya no va a tener acceso a recursos del Fondo Nacional del programa, sino que solamente van a ser acciones donde se crucen estas dependencias federales. Y ahí yo te llamaría la atención en 2 puntos. 1, que en esta transversalidad no existen dependencias involucradas en la imparticipación y en la procuración de justicia.
cuando la impunidad es uno de los factores que motivan la incidencia delictiva. Debe de haber una transversalidad, en algún punto se deben de incorporar, ese es lo que yo considero, porque es un factor importante. Estamos hablando de las instancias de procuración de justicia, estamos hablando de la Procuraduría y estamos hablando también del Poder Judicial. Me parece que en algún momento lo que tenemos que hacer es mandarle señales a la ciudadanía de que se están atendiendo los delitos, que existe un sistema de consecuencias en los niveles en donde se tengan que involucrar. Pero como en este momento solamente las dependencias federales involucradas son aquellas que tienen que ver Sedesol, economía, comunicaciones y transportes. Pero ¿no será que en este programa de prevención social de la violencia y la delincuencia se está contemplando lo que llamaríamos la parte social y la parte de seguridad dura? Está en otra cartera. Va por otra cartera, ¿no? Bueno, al final del día a mí me parece que sí debemos de mandar esa señal, por lo menos en las campañas que se van a desarrollar en la cuarta etapa, que son campañas nacionales, que se considere en algún punto. Y regreso al aspecto de qué pasa con estos 37 municipios. Estos 37 municipios, por supuesto, no están considerados como demarcaciones prioritarias, porque no pertenecen al núcleo poblacional que habíamos hablado. En la tercera etapa se incorporan los municipios que tienen acceso a los recursos de Subsemún. ¿Y qué crees? En el análisis de los que están en la primera... El Subsemún, para quien nos escuchas, es los subsidios que se le entregan a los municipios para luchar contra la inseguridad, para decirlo rápidamente, ¿no? Así es. Sí. Y fíjense ustedes que en los municipios que se incorporan en las 57 demarcaciones prioritarias que hoy estamos viendo qué es lo que se está trabajando, también participan de recursos de Subsemún, que no me parece mal, porque están focalizando esfuerzos. El asunto es que esa etapa no está caracterizada por recursos de Subsemún, sino hasta la tercera, que son 251 municipios ¿Qué más. habría que hacer entonces? A mí me parece... si tuviéramos que presentarle a las autoridades, oye, está muy bien lo que estás haciendo, pero te falta, ¿qué es lo que habría que hacer? Incorporar estas 37 municipios de estos 9 estados donde ya tenemos un foco rojo. Si llamamos una nueva zona, como lo es en la primera demarcación, que son zonas metropolitanas, yo haría una zona, en esta segunda etapa, una zona entre 3 estados, que es Edomex, Michoacán y Guerrero. Porque además de que son donde más están formados estos grupos, también tienen un alto componente de grupos indígenas, que son grupos vulnerables, que son grupos marginados, y también tienen poblaciones con alta pobreza, y tienen vasos conductores entre los estados. Y vasos, sí, comunicantes entre los grupos criminales. Exacto. ¿No? Lo que estamos viendo en estos días en el Estado de México, yo hoy lo ponía en la columna Razones, a mí me parece es el principal foco rojo que tiene esta administración. No solamente, bueno, hay problemas en Michoacán, todos los conocemos, en Guerrero, en la comarca lagunera, allá entre Nuevo León y Tamaulipas, en la zona de Reynosa, todo eso lo sabemos, pero no habíamos tenido una aproximación y una serie de desafíos de estos grupos tan evidentes en torno al área ya metropolitana de la Ciudad de México, como lo que estamos viendo en últimas fechas, ¿no? Incluso, Jorge, las fronteras del estado de Michoacán con Edomex son de alto riesgo. No, bueno, las fronteras de Michoacán con Guerrero, de toda Lubiano. La zona de Lubianos es tierra de nadie, literalmente. Y yo te haría una consideración más. Incorporar de estos 37 municipios, solamente 17 están en la cruzada del hambre y son municipios marginados. Vale la pena incorporarlos también porque forman parte de este programa. Participa Sedesol y me parece que podrían cotizar, ojalá los pudieran considerar. Más que nada es reconocer que es un esfuerzo que puede presentar resultados, que tiene sus propias acotaciones, que trae muy claramente una prioridad y una focalización. Esta acupuntura urbana me parece que es precisa, pero no olvidemos que los marginados pueden causarnos también grandes problemas y que además requieren de atención. Muchísimas gracias, Gladys. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.